13.2 fue la inflación de este último mes de febrero en la República Argentina. Esto lo dio a conocer en la jornada del día de hoy el INDEC. Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente, gracias. Buenas noches, Marco, ¿cómo les va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, Ale, 13.2% en el mes de febrero, la inflación. Comentarnos un poquito cómo se desglosa, ¿no? Un poco estos números. Bueno, efectivamente, dato que el gobierno nacional obviamente lo celebra, 13,2% es una nueva desaceleración en la suba de precios en relación a lo que había sido los meses previos, ¿no? Recordemos el 25% del mes de diciembre, el 20% del mes de enero, e incluso este dato que conocimos hoy estuvo por debajo de las proyecciones que se realizaban la mayor parte de las consultoras privadas, que estaban en torno al 15 aproximadamente. Por lo tanto, el gobierno nacional celebra, por supuesto, este camino porque tienden, o por lo menos manifiestan ellos, que es una clara señal de desaceleración de los precios, pero es importante, como lo hacemos todos los meses, ¿no? Empezar a ver un poco qué pasa hacia adentro de las regiones del país, ¿no? Cómo este dato impacta en los diferentes puntos de la Argentina, y particularmente en el nuestro, en el NEA. El NEA tiene la particularidad de que por segundo mes consecutivo registró la suba más leve entre todas las regiones del país, y de hecho fue la que estuvo más cerca de poder llegar a un dígito, ¿no? Finalmente el dato de febrero para nuestra región fue del 10,9%, ya había tenido una desaceleración muy fuerte en el mes de enero, cuando había marcado 19%, frente al 28% que había sido en su momento en el mes de diciembre, y por lo tanto, otra vez por segundo mes consecutivo, la región tiene el nivel de inflación más bajo, de variación mensual obviamente, ¿no? Ahora, más bajo Ale, de todo el país. Discúlpame, allí la primera observación que hago, ¿no? 10.9% en el NEA la más baja, 15% en el Gran Buenos Aires la más alta. O sea, 5 puntos de diferencia en un mes entre regiones. Eso realmente es muy alto, es mucha la diferencia. Sí, es mucha, pero tiene una explicación. A ver, particularmente en el caso del Gran Buenos Aires, una buena parte de por qué llegó al 15% está vinculado con la situación del transporte público, que la actualización de las tarifas de los boletos, tanto de colectivo como de subte, que tiene un peso específico muy fuerte dentro del índice del Gran Buenos Aires, tuvo un crecimiento muy fuerte, mientras que recordaremos, ¿no?, que por ejemplo aquí en el Chaco, como para graficar la región del NEA, el incremento del transporte recién se va a ver el impacto en el mes de marzo. Claro. Junto con otros incrementos que también se fueron dando durante estos primeros días del mes y finales de febrero, y por eso, entre otros puntos, digamos, es uno de los más importantes de por qué se explica la brecha entre una región y la otra. Así que decíamos 10,9% la región del NEA, y de esta manera en el acumulado del año, es decir, el primer bimestre del 2024, como en la variación interanual, cuando comparamos febrero contra febrero, el NEA tiene la inflación más baja del país, cosa que no es normal. Por lo general el NEA tiene un nivel de suba de precio más fuerte que el país, pero esto tranquilamente podría ir compensándose el resto del año dependiendo de cómo evolucionen ciertas variables de la economía que justamente se mide a partir de la inflación. Ahí estamos viendo en placa justamente un poco para hacer la comparación de lo que es el NEA con la inflación a nivel nacional. En la franja, en la línea verde lo que tiene que ver con el NEA, la línea negra lo que tiene que ver con a nivel nacional. Obviamente en ambos casos se ve un muy fuerte pico en el mes de diciembre, recordaremos que fue 25 a nivel nacional, 28 había sido en la región del NEA la suba de precios de ese mes. Ambos luego comenzaron a desacelerar en su nivel de crecimiento de precios hasta llegar, en el caso particular del NEA, a este 10,9, y se va viendo que justamente, así como diciembre el NEA lideró la suba de precios, el resto de los meses, estos 2 meses de primeros del año, el nivel de incremento es algo menor. Esto es sostenible, esto es para celebrar. Bueno, todavía es muy pronto porque estos 2 meses no solamente fueron muy complicados en materia de política económica, sino que también obviamente que los impactos en los incrementos de precios han sido distintos para cada punto del país, y naturalmente, así como en el Gran Buenos Aires en febrero creció mucho, en marzo se espera que haya otras regiones, como por ejemplo el NEA, en donde empiezan a incrementar un poco más el nivel de precios producto de los impactos, por ejemplo, de tarifas de servicios públicos, ¿no? Exacto, por eso te iba a consultar. A ver, explícale a Rosa, a Elcita, que no tiene idea de mucho de esto, pero los incrementos en servicios, los incrementos en los alimentos, etcétera, etcétera, se vinieron, los incrementos se dieron igual. Alimentos, que es el rubro que más aumentos tiene, pero de todas maneras
maneras estamos observando que la inflación está bajando y es considerable la baja que está teniendo. ¿Qué otros factores fueron los que determinaron esta baja? ¿Subsidios únicamente? ¿Falta de emisión? Bueno, suspensión en la emisión. ¿Qué otro factor induce a esta baja de inflación? Bueno, lo que primero hay que entender es que cuando decimos que baja la inflación es técnicamente incorrecto. Es decir, lo que sucede con la inflación es una desaceleración. Claro. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en febrero, vamos a dar de cuenta en la región del NEA, en febrero creció 10,9% respecto a lo que había crecido ya en enero. En enero creció 19% respecto a lo que había crecido en diciembre. Es decir, los precios continúan aumentando en el valor final que pagamos. Claro. La diferencia es cuál es la velocidad de ese crecimiento, que es justamente el porcentaje que todos los meses estamos viendo. Ahora, en el medio, un poco respondiendo Elsa a lo que decía, ¿por qué desacelera en todo caso? Es la pregunta, ¿no? Tuvimos en el mes de diciembre un golpe, un shock muy importante en la economía a partir de dos cuestiones. De la devaluación por un lado, que obviamente el tipo de cambio oficial creció de una manera muy fuerte y se trasladó al sistema de precios. Y en segundo lugar también las diferentes medidas que tomó el gobierno nacional en relación a la desregulación de la economía, lo que hizo que precios como por ejemplo combustible, como por ejemplo prepagas, como por ejemplo servicio de telefonía y otras tarifas de servicios públicos pegan un aumento muy fuerte de un solo golpe y que obviamente después durante los meses hicieron otros ajustes como para poder llegar a una especie de precio de equilibrio que es lo que el mercado le pedía. En enero, por ejemplo, también hemos visto que el arrastre de esa devaluación continuó todavía, sobre todo en algunos rubros vinculados, por ejemplo, a alimentos, como vos mencionabas, a lo mismo también como pasó en diciembre, y en febrero vimos que el fuerte impacto del shock que generó la devaluación y la desregulación se aminoró porque en algunos servicios, en algunos bienes, se está muy cerca aparentemente, según lo que afirman desde el mercado, de llegar a esos precios de equilibrio. Estaban muy atrasados, se dieron un aumento muy fuerte y están llegando a ese punto de equilibrio como para poder pensar en cierta estabilización en un segmento de los precios. Detrás de eso hay factores macroeconómicos, por supuesto, la vinculada a la visión monetaria es una, y después obviamente que tenés una especie de acomodamiento del mercado a el tipo de cambio que creció en diciembre y luego se estancó, que por eso también hay que ver qué pasa con el dólar en relación al sistema de precios y, como te decía, aumentos algo más livianos que lo que se aplicaron en diciembre y en enero en algunos servicios muy trascendentales, como ser, por ejemplo, como te decía, las tarifas de servicios públicos, entre otras, ¿no? Exacto. Vos que sabés todo, ¿qué va a pasar con el dólar? Contame. No lo sé, si supiese quizás estaría haciendo algo, pero la situación, no estaría acá si lo supiese. Quizás, pero la situación con el dólar es muy particular porque hemos visto una baja durante los últimos días del dólar blue o del contado con liquidación que respondía mayoritariamente, o el consenso a esa baja estaba vinculada a la liquidación de la cosecha, que lo que generó fue una fuerte oferta de dólares en el mercado financiero, porque recordemos que el exportador que liquida su cosecha la liquida 80% al tipo de cambio oficial y 20% al tipo de cambio de contado con liquidación. Significa que ese 20% de la liquidación va al sistema financiero y obviamente se mueve con una oferta mucho más grande de lo que por lo general observamos en ese tipo de segmento, ¿no? Entonces eso generó una baja del dólar. Ahora, con las medidas que tomó ayer el Banco Central vinculadas a la liberación de plazo fijo, por ejemplo, es muy natural pensar, como de hecho ya se vio hoy, que los dólares alternativos como el blue peguen otra vez un cierto rebote y empecemos a volver a tener un crecimiento en esa moneda, ¿no? Ahora, Alejandro, te pregunto, ¿no es menos cierto también de que justamente como causa, ¿no?, de esta desaceleración de los precios o de esta inflación haya sido también el que la gente no podía adquirir ciertos productos ya porque los precios estaban demasiado altos? Entonces el mercado se dio cuenta de que como no vendían nada y que había un parate de la actividad económica bastante importante, muchos de los precios tuvieron que retrotraerse, ¿no? Bueno, eso es un punto muy importante que mencionás. Y para eso hay que entender un poco qué pasó en diciembre. En diciembre como punto disruptivo, digamos, con esa suba del 25% a nivel nacional. En diciembre lo que pasó fue que con la devaluación, con el cambio de gobierno y con cierta incertidumbre en el mercado y obviamente en la economía nacional, lo que se generó fue aumentos preventivos, pero de manera casi excesiva. ¿Por qué? Porque un sector muy importante del mercado que ofrece bienes a los consumidores
pensaba que la devaluación que se aplicó a mediados de diciembre no era la única medida económica en materia de precios y materia de tipo de cambio, y por lo tanto ya se, de alguna manera, atajaron con unos incrementos que fueron bastante excesivos en relación a lo que el mercado te lo convalida. Justamente, ¿qué pasó? Ya en diciembre un poco, en enero un poco más, el mercado, entendiendo el mercado como nosotros los consumidores, no convalidamos los precios que pusieron porque no se lo podían comprar, no se podían pagar. Claro. Entonces, naturalmente, eso hizo retrotraer a una buena gama de bienes y de servicios, sobre todo de bienes, ¿no? que se ofrecieran en el mercado, y eso también colaboró con cierta estabilización en términos de no volver otra vez a pegar un repunte en los niveles de inflación. De hecho, ustedes seguramente lo habrán visto hoy, Javier Milei, cuando hoy celebra el dato de inflación conocido, dice que una parte del 13% a nivel nacional, que él decía que eran 4 puntos aproximadamente de ese 13%, está explicado por un arrastre estadístico. ¿Qué significa esto? Un aumento que se dio meses atrás de manera muy fuerte y que se sostuvo en el tiempo. Entonces podemos pensar que el aumento que pagamos en febrero, el precio, mejor dicho, pagamos en febrero, ya tenía un aumento que ya venía desde diciembre acumulado. Entonces eso generó que hoy por hoy haya ciertos rubros que tengan un nivel de suba de precios relativamente leve o hasta incluso estable, y que eso también genera que el dato final que conocemos es bastante menor que el que vimos los meses previos, ¿no? De hecho, aquí en la región del NEA hay un punto en particular que lo podemos analizar que tiene que ver con el de alimentos que mencionabas, Elsa, vos hoy más temprano. Si podemos llegar a la placa de alimentos y poner la producción. Alimentos en la región del NEA, particularmente durante febrero, fue la división que tuvo el menor crecimiento de precios entre todas las divisiones que componen a este índice de precios de la región, ¿no? No llegó siquiera al 10%, fue de 8,3 particularmente, y uno podría hacerse la pregunta, ¿cómo puede ser esto si cuando yo voy al supermercado, cuando yo voy al autoservicio y demás, al almacén, los precios siguen subiendo? Eso es cierto, pero dentro de todo el paquete que se compone de alimentos, si podemos ir a la próxima placa para fue lo que menos subió, digamos. Fue lo que menos subió, pero justamente, ¿qué explica que subió tan poco? Lo que explica particularmente esta leve suba en alimentos en el NEA durante febrero, si ustedes ven el gráfico que está en pantalla, el último que está a la derecha de todo, chiquitito, tiene que ver con las carnes. Mirá. Las carnes tuvo un aumento muy fuerte en diciembre, superando el 30% mensual, algo más moderado en enero, pero sin embargo, justamente un poco explicado por lo que decíamos antes, vinculado a que la gente no puede pagar los precios que el mercado propone, pegó una baja que generó que, compensando la carne vacuna, con pollo, con los embutidos y demás, la suba sea muy, muy pequeña, y metodológicamente las carnes tienen un alto peso dentro del grupo de alimentos. Cuando la carne sube mucho, alimentos en general sube mucho. Cuando las carnes suben muy poquito, alimentos en general suben muy poquito. Bien. Y fíjate que los últimos 3 justamente ítems de allí de ese gráfico tienen que ver con carnes, el otro era azúcar y el otro era aceite, si no me equivoco, ahí está, claro, carnes, azúcar, dulces, etcétera, y aceites. O sea, los 3 rubros que en diciembre pegaron un aumento tremendo. Exactamente, así es. Y un poco volviendo a la cuestión esta que hablábamos antes de este arrastre estadístico que mencionó el presidente hoy, justamente vos decías, en diciembre pegaron un salto fenomenal al punto de que en muchos lugares podemos encontrar productos dentro de estos rubros a un precio muy parecido al de diciembre, porque en diciembre ya subió tanto que después el margen ya fue recuperado, ¿no? De alguna manera. Y un poco volviendo a la cuestión que podría llegar a no solamente a explicar el presente, sino también a proyectar un poco el futuro de corto plazo. Si podemos ir a la placa siguiente, a la que estaba recién. Ahí está. Si es sostenible esta desaceleración de precios que vemos, primero a nivel nacional y también a nivel regional. Ustedes van a ver 3 barras con colores distintos. Uno tiene que ver la barra amarilla con los precios denominados estacionales, es decir, los precios que en algún momento del año, por algún factor determinado, siempre tiene suba o bajas, como por ejemplo las frutas, como las verduras, como las cuestiones vinculadas a educación cuando arrancan las clases, a vestimenta cuando hay cambio de temporada y demás. Ustedes van a ver que en diciembre tuvo un crecimiento muy importante, que es bastante común para un mes de diciembre. Luego tuvo una desaceleración en enero y en febrero también un poquito. La barra roja tiene que ver con la inflación núcleo, que es lo que hablábamos también incluso el mes pasado,
los precios núcleos son los que comúnmente podemos denominarlos, para hablar de manera casi simplista, como aquellos precios que no tienen ni regulación estatal, ni tampoco efectos estacionales, y por ende son los que teóricamente se mueven de una manera con plena libertad de mercado, digamos, ¿no? Que se mueven regidos por la ley de oferta y demanda. Como por ejemplo ahora combustibles. No es el caso todavía combustible. Ah, no. Okay. ¿Qué puede ser, por ejemplo, los precios regulados? Podría ser un paquete de galletitas, podría ser el pan, podría ser diferentes productos vinculados a comidas y a bebidas, podría ser también, por ejemplo, servicios de telefonía, podría ser lo que pagás de cable en tu casa. Son servicios que no tienen de alguna manera un factor externo que pueda hacerle crecer o no el precio más allá de la situación económica global, ¿no? La barra negra son los precios regulados, es donde el Estado Nacional te autoriza a subir o a no subir, o que son precios que tienen un impuesto que se va modificando en el tiempo y por lo general te hacen subir el precio. Por ejemplo, combustibles, como vos mencionabas, Marcos. Los combustibles primero tienen que tener autorización del Estado Nacional. Siempre conocemos 1 o 2 días antes que el Estado Nacional autorizó a YPF, autorizó a otras empresas petroleras a subir el precio. ¿Pero ya no se ha liberado eso, Alejandro, o yo estoy loco? El tema del combustible. No, lo que se hizo fue actualizar. Es decir, se le permitió a las empresas ir subiendo el precio, pero todavía necesitan el ok de la Secretaría de Energía para continuar subiendo. Perfecto. Ahora, explicados estos 3 conceptos, van a ver que la barra negra, que son los precios regulados, crecieron mucho más fuerte que el resto en enero y en febrero. Esto es consecuencia directa del plan de desregulación de la economía de Javier Milei, pero los precios núcleos, que son los que uno puede pensar que se mueven justamente por la libre oferta por el libre juego de oferta y demanda, que es un poco lo que Milei y su equipo económico de alguna manera sostienen o defienden, empiezan a mostrar un nivel de desaceleración muy importante, primero en enero y después en febrero. Esto lo que genera es que el Estado Nacional justamente de alguna manera crea que es sostenible este proceso y que la inflación podría bajar incluso a un dígito cuando los precios regulados alcancen un punto de equilibrio. Por ejemplo, cuando los combustibles ya no tengan que seguir actualizándose más allá de algún factor muy coyuntural, cuando por ejemplo el servicio de prepaga ya esté en un punto de equilibrio que el mercado lo acepta y demás. Entonces, si los regulados los contenés y ya llegaste a un punto de equilibrio y los núcleos, es decir, los de libre oferta y demanda, continúan este camino descendente, entonces ya estamos pensando, según el gobierno, en un nivel de inflación ya de un dígito y tendiendo justamente cada vez más a la baja. Alejandro, ¿qué opinión te merece en cuanto a los resultados esta decisión del Gobierno Nacional que la emitió el vocero presidencial de la liberación de importaciones de productos de la canasta familiar? ¿Qué podría pasar? Bueno, en primer lugar, abre la competencia. El sector alimenticio en la Argentina, si bien tenemos una amplia gama de actores y una amplia gama de bienes a ofrecer, tiene una fuerte concentración también, que naturalmente te puede jugar a favor o en contra, dependiendo cómo esos concentradores de precios y formadores de precios jueguen con el gobierno o no en la política económica. Me parece que la competencia se va a abrir muy fuerte. El desafío del gobierno es que la apertura de importaciones no impacte en el empleo, porque ya hemos visto en otras épocas de la historia argentina que una apertura indiscriminada de importaciones en diferentes segmentos te puede justamente jugar en contra en materia de cómo desindustrializás algunos sectores del país. Ahora, la realidad es que con una industria alimenticia que está muy concentrada en algunos actores, la competencia justamente podría jugar a favor en materia de precio y obviamente que en paralelo cuidás el fomento nacional, digamos, y por ende cuidás los puestos de trabajo. Claro. Perfecto, muy bien. Bueno, Alejandro, ¿quedó algo en el tintero? No, me parece que un poco volviendo a lo que hablábamos antes en términos de proyecciones, hay que tener en cuenta 2 cosas, ¿no? Primero, el camino hacia la desaceleración de la inflación ya otra vez se observa en febrero, como bien decíamos recién, pero hay que tener mucho cuidado con marzo, porque en marzo tenés, primero, en algunos sectores del país, en muchas provincias del país, tenés aumento de transporte que es muy fuerte, tuviste aumento de combustible también, tenés el inicio de clase que ya va a pegar muy fuerte en gran parte del país, pese a que en el NEA ya pegó fuerte, porque en febrero educación de hecho
fue la división que más creció en nuestra región, 24%, y tenés, por ejemplo, cambio de temporada también, que te tira un poco para arriba los precios vinculados a la vestimenta. Entonces es un mes que es históricamente complicado, entonces por supuesto que si bien hay un camino recientemente trazado para que continúe desacelerando el alza de precios, creo que lo que ocurra en marzo y cómo el gobierno termine de alguna manera conjugar diferentes variables económicas en pos de continuar con una baja inflación, puede determinar lo que vamos a ver para el segundo trimestre de este año. Ahora, si en marzo no se logran controlar algunas variables que son muy propias del mes en cuestión, entonces bueno, es como un retroceso un poquito para atrás y un volver a dar en algunas cuestiones justamente vinculadas a la aceleración en la suba de precios. Por lo tanto, hay que estar atentos semana a semana de cómo evolucionan algunos elementos de este tipo.